En esta clase estudiaremos el objeto ilícito. Recuerda poner me gusta, suscribirte y compartir este video para que podamos seguir subiendo material educativo. Objeto ilícito. Primero que todo debemos tener presente que, en virtud del artículo 1445 del Código Civil, del cual se extraen los requisitos de existencia y validez de todos los negocios jurídicos, uno de los requisitos de existencia del acto es el objeto, y a falta de objeto, el negocio jurídico es inexistente. Además, uno de los requisitos de validez es que el objeto sea lícito. Para que una persona se obligue a otra por un acto de declaración de voluntad, es necesario que recaiga sobre un objeto lícito. Ahora bien, la ley no define el objeto ilícito, sino que solo indica los requisitos que debe reunir el objeto en el artículo 1461 y luego un criterio casuístico, estableciendo concretamente los casos en que hay objeto ilícito entre los artículos 1462 al 1466 del Código Civil. De la lectura de todos ellos se puede extraer que en general la idea del legislador en cuanto a objeto lícito está relacionado con aquel que se conforma a la ley, a las buenas costumbres y al orden público. La doctrina no está contesta en lo que debe entenderse por objeto ilícito, por ende se han intentado varias definiciones. Para algunos es el contrario a la ley, al orden público y a las buenas costumbres. Este concepto se obtendría del artículo 1461, inciso final, pero se critica porque el código se está refiriendo al objeto moralmente imposible. En consecuencia, se confundiría el concepto de objeto ilícito con el de objeto inmoralmente posible. Otros autores señalan que el objeto ilícito es el prohibido por la ley, y a contrario sensu, el objeto lícito es el reconocido, protegido y amparado por la ley. Algunos hacen sinónimo de objeto lícito el de objeto comerciable. Incluso hay quienes prefieren hablar de idoneidad del objeto antes que objeto ilícito. Otros consideran que objeto ilícito es aquel que carece de cualquiera de los requisitos que la ley señala al objeto, tanto cuando se trata de una cosa o un hecho. Sin embargo, más importante que definir el concepto de objeto ilícito, es importante determinar cuándo nos encontramos bajo esta hipótesis. Por eso, más vale precisar que todo objeto es lícito, salvo aquellos que la ley ha declarado expresamente como ilícitos. Casos de objeto ilícito en el Código Civil. 1. Actos prohibidos por la ley. 2. En los actos y contratos que contravienen el derecho público chileno. 3. Pacto sobre sucesión futura. 4. Enajenación de las cosas enumeradas en el artículo 1464. 5. Condonación del dolo futuro. 6. Deudas contraídas en los juegos de azar. 7. Venta de ciertos libros cuya circulación es prohibida por la autoridad competente. Actos prohibidos por la ley. El artículo 1466 del Código Civil entrega la regla general sobre objeto ilícito, al señalar en su último párrafo que hay ilicitud en el objeto, generalmente en todo contrato prohibido por las leyes. Es una norma genérica, por eso la estudiamos en primer lugar. Aunque la norma mencione solo los contratos, la sanción puede ampliarse a todo acto prohibido por la ley conforme a lo previsto en el artículo 10 del Código Civil. Los actos que prohíbe la ley son nulos y de ningún valor, salvo en cuanto designe expresamente otro efecto que el de nulidad para el caso de contravención. En virtud de ambas normas se debe distinguir: para los contratos prohibidos por la ley, se aplicará la nulidad absoluta en virtud del artículo 1682. Y para los actos jurídicos que no son contratos, se aplicará la nulidad de pleno derecho conforme al texto del artículo 10, que señala que los actos prohibidos son nulos y de ningún valor. En resumen, la regla es que todo acto prohibido por la ley es nulo, a menos que la ley establezca una sanción distinta que la nulidad. Se ha criticado esta disposición porque en muchos casos el objeto mediato de un contrato prohibido por la ley, es decir, la cosa o el hecho sobre el que recae la prestación, resulta absolutamente lícito. Por ejemplo, el artículo 1796 que prohíbe el contrato de compraventa entre cónyuges no separados judicialmente, pero ello no significa que la cosa vendida y el precio sean en sí mismos ilícitos. Lo que ocurre es que la ley prohíbe el contrato por las circunstancias en que se celebra.
Hay objeto ilícito en los actos y contratos que contravienen el derecho público chileno según el artículo 1462. Por derecho público ha de entenderse el conjunto de normas que rigen la organización y la actividad del Estado y de los demás órganos públicos, y las relaciones entre los particulares y estos organismos políticos en cuanto actúan en su calidad de poder político o soberano. Son normas que interesan a toda la sociedad y que regulan la organización de las principales instituciones, fijando sus facultades, competencias y esfera de acción. El derecho público es generalmente imperativo. En consecuencia, los negocios jurídicos no pueden contener cláusulas que contraríen las normas imperativas o principios indisponibles del ordenamiento jurídico propios del derecho público. Así, por ejemplo, habrá objeto ilícito en los contratos que establezcan mecanismos para burlar las elecciones mediante la compra de votos, o cláusulas contractuales que lesionen los derechos fundamentales establecidos por la Constitución, como impedir a perpetuidad a una de las partes a desarrollar un determinado negocio, o contratos que estipulen delitos y penas o se establezca que no serán delito determinadas conductas tipificadas por la ley penal como tales. Ahora bien, si la contravención al derecho público no proviene de un particular, sino de un órgano del Estado, la sanción aplicable es la nulidad de derecho público consagrada en el artículo 7 de la Constitución. El ejemplo que nos entrega el artículo supone que particulares, por vía de una estipulación, convengan someterse a una jurisdicción que la ley no ha reconocido. En el entendido que las normas sobre jurisdicción son normas que conforman el derecho público nacional, las partes no pueden disponer de ellas, y si lo hacen, habrá objeto ilícito. Pero se ha discutido en doctrina si es válida o no la estipulación en virtud del cual las partes acuerdan someter una controversia a un tribunal extranjero. A juicio de algunos, dicha estipulación es ilícita, pues desconoce las normas de jurisdicción y competencia establecidas en el Código Orgánico de Tribunales, que prescriben, entre otras cosas, que la facultad para conocer, juzgar y hacer ejecutar lo juzgado corresponde a tribunales de justicia. Por ende, disponer dichas facultades por parte de los particulares infringe el derecho público chileno. Para otros estaría permitido, pues las jurisdicciones extranjeras están reconocidas por las leyes chilenas, tanto en el Código de Procedimiento Civil, que contiene normas relativas al cumplimiento de resoluciones extranjeras, como también en el artículo 318 del Código de Bustamante y la Ley 19.971 sobre arbitraje comercial internacional, frecuentes en el derecho internacional privado en los denominados contratos internacionales. Por ejemplo, muchas empresas chilenas deben aceptar someterse a una jurisdicción de un tribunal extranjero. Ante esta discusión, algunos sostienen que la hipótesis del código no se refiere a contratos internacionales, sino al sometimiento a jurisdicciones que el Estado de Chile no haya reconocido. Pacto sobre sucesión futura. Derecho a suceder a una persona viva. Artículo 1463. El derecho a suceder a una persona viva implica necesariamente un pacto sobre sucesión futura entre el futuro causante y el futuro sucesor. Al hablar de pacto sobre sucesión futura, nos referimos a todo tipo de acuerdos relativos a una sucesión por causa de muerte que todavía no se ha abierto, porque la persona aún no ha fallecido. Nuestro ordenamiento jurídico prohíbe en forma amplia cualquier acto sobre la sucesión de una persona que no ha muerto. Por ejemplo, que los cónyuges acuerden dejarse mutuamente sus bienes. En Chile, la sucesión en los bienes de una persona solo puede ser regulada por la ley o por el causante mismo en su testamento. Nuestra ley ha limitado la autonomía privada para resguardar la vigencia de estos dos modos de disponer los bienes, para asegurar la libertad del causante y, sobre todo, para evitar la inmoralidad que podría significar especular sobre la vida ajena, que eventualmente podría precipitar la muerte, al punto que se le llama pacto de ave de rapiña, pues de cierto modo se desea la muerte al punto incluso de querer provocarla. Por eso, el derecho de suceder por causa de muerte a una persona viva no puede ser objeto de ningún negocio jurídico, sea gratuito u oneroso. La ilicitud del objeto radica en la inmoralidad que lleva consigo pactar la sucesión de una persona viva.
Los pactos sobre sucesión futura incluyen pactos de renuncia. No se puede renunciar anticipadamente a los derechos hereditarios, es decir, antes que fallezca el causante. Pactos de institución. El futuro causante no puede obligarse en vida, es decir, acordar con otra, a instituir como heredero de determinada persona. Sin embargo, la prohibición tiene un límite, pues se admite el llamado pacto de no mejorar, que implica que el futuro difunto conviene en vida a sus legitimarios no disponer de la cuarta de mejora. Pactos de disposición. El presunto heredero no puede ceder o enajenar a un tercero los eventuales derechos en vida del futuro causante, como vender los derechos hereditarios en la sucesión de mi abuelo, que todavía se encuentra vivo, aun cuando intervenga su propio consentimiento. Vale aclarar que la prohibición se refiere al derecho a suceder a una persona viva. Por ello, es lícita la negociación que recaiga sobre derechos sucesorios ya existentes, es decir, que se refiere a una sucesión ya abierta por haber fallecido su autor. Tanto así que la ley reglamenta expresamente la cesión de derechos hereditarios en los artículos 1909 y siguientes. Por su parte, la muerte de una persona puede operar en ciertos negocios jurídicos, como sucede en el contrato de seguros de vida. Hasta aquí la clase de hoy. La próxima clase seguiremos estudiando las causales de objeto ilícito. No te la pierdas y no te olvides de poner me gusta, suscribirte y compartir el video.